Muchos de nosotros admiramos las capacidades que ciertas personas tienen para desarrollar alguna actividad. Qué sé yo, algún buen músico, alguien que sabe interpretar bien la música, alguien que sabe trabajar muy bien con la madera, alguien que tal vez trabaja con la escultura, la pintura o la cocina, por ejemplo. ¿Cuántos no les gustaría aprender a cocinar esos platos que tanto anhelamos? Hay tantas habilidades que el hombre ha desarrollado y que realmente nos maravilla al ver el talento que cada uno de nosotros podemos tener. Pero cuando se trata en la iglesia, la vida de la iglesia en sí se desarrolla no alrededor de los talentos, sino más bien a través de los dones. Esas capacidades sobrenaturales que Dios da a través de la manifestación del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, y cómo esas obras sobrenaturales pueden edificar nuestras vidas y bendecir la edificación, el crecimiento de la iglesia de Cristo. Vamos a ver hoy día lo que Pablo nos quiere decir en cuanto a los dones y de algo muy importante, la importancia de no ignorar sobre ellos. Esta es nuestra lección de hoy día aquí en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 y el versículo 4 al 11. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El apóstol Pablo va a pasar cerca de 3 capítulos hablando sobre los dones en esta carta a los Corintios. Como él comienza diciendo en el versículo 1, lo que él quería sobre todas las cosas es evitar de que los hermanos que estaban en Corinto ignoren de la presencia de los dones, cuál es el propósito y cómo ellos obran para edificar la iglesia. Recordemos de que Pablo estaba escribiéndole a una iglesia que estaba teniendo dificultades en el desarrollo. Si bien el apóstol ya no estaba ahí y había estado por cerca de 1 año y medio junto a ellos, la iglesia estaba manifestando bastante inmadurez. Y varias de las cosas que Pablo menciona en los capítulos anteriores es para tratar sobre el mal comportamiento que los hermanos tenían. Pero ahora Pablo se enfoca específicamente sobre los dones porque él quería de que la iglesia comience a edificarse correctamente, pero necesitaba de que los hermanos conozcan cuáles son los dones, cómo ellos pueden ser usados y cuál es el propósito de ellos. Entonces Pablo les dice, de una manera muy importante, les dice: hermano, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y Pablo menciona en estos versículos del capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, cerca de 8 veces menciona la persona del Espíritu Santo, porque lo primero que quiere dejar en claro es recordarles que el don es una manifestación de Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, como nos dice en el versículo 11, quien soberanamente decide qué don recibe cada creyente. La palabra don es en sí una dádiva o es un regalo merecido de gracia, recibido por gracia. Es un don de gracia.
En otras palabras, algo que ni usted ni yo merecemos, pero en la soberanía de Dios, en su buena voluntad y en el deseo de edificar la iglesia, capacita a cada creyente con esta capacidad o con esta obra sobrenatural para edificar la iglesia. La lista de dones varían y muchos llegan a pensar que existen entre 16 y 18 dones. Entre ellos está el don de fe, el don de dar, el don de sabiduría, el don de conocimiento, está el don de la predicación, el del pastorado, el de administrar, el de servir, el de misericordia y otros más. La lista se encuentra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, también se encuentra en Romanos en el capítulo 12 y también vemos en la primera carta de Pedro en el capítulo 4. Y hablan sobre estos dones. Pero es nuestra responsabilidad conocerlos. A veces nosotros ignoramos, no por desconocimiento que existen, sino por una ignorancia voluntaria. En otras palabras, queremos dejar de saber de ellos porque no nos interesan. Muchas de las personas escuchan una y otra vez y saben de que deben tener algún don, pero no se preocupan por conocer cuáles son los dones que tenemos. Y ahí estamos cumpliendo o estamos cayendo en lo que se conoce un acto doloso. Doloso quiere decir que nosotros voluntariamente decidimos no hacer algo para no entrar en compromiso. Y ahí es un gran problema. Porque recordemos de que, como nos dice en el versículo 5, el versículo 7, el don es una manifestación del Espíritu Santo. Cuando yo, teniendo un don, no lo pongo al uso de la iglesia, para el beneficio de la iglesia, yo estoy impidiendo que Dios, a través de mí, por la obra del Espíritu Santo, en el uso de ese don, se manifieste y bendiga y edifique la iglesia. Si yo puedo tomar mi don o los dones que he recibido, ponerme a un costado y no dejar de que Dios se manifieste a través de mí para no favorecer a mis hermanos. Y eso no es correcto. Recordemos de que la Biblia nos dice de que los dones, o el pasaje nos dice que los dones son dados para provecho, para beneficio, para edificación de la iglesia. Entonces, nuestra responsabilidad, ahora que usted lo sabe, ya no es ignorarlos, o sea, no los deje a un costado. Comience a conocerlos. Conozca cuáles son, conozca cómo funcionan ellos, qué es lo que hacen. Y después de eso, comience a identificarlos en usted. Todos, como dice el pasaje, todos por lo menos tenemos un don. Algunos podrán tener más de un don. Pero recuerden, no todos tenemos todos los dones, pero tampoco debemos olvidar que todos por lo menos tenemos uno. Tengo que saber cuál es el que yo tengo para ponerlo en provecho de la iglesia. Si no sabe cómo identificarlo, hable con un hermano maduro en la fe, hable con su pastor, alguien que está sirviendo ya un buen tiempo en la iglesia, y pregúntele, ¿qué dones crees que yo tengo? Trate de descubrirlo. Y después que los identifica, úselos. Comience a ponerlos en servicio. Y vea cómo Dios obra a través de usted. Si ese don lo tiene usted se dará cuenta. Y en la medida que va poniéndolo más en práctica, lo identifica más ciertamente. Y ahí es donde lo va a desarrollar mejor. Recuerde, el poder de Dios a través de nosotros, por medio de los dones, para edificar la iglesia. Ese es el beneficio que tiene el conocimiento de nuestros dones. Así que, ¿qué espera para servir? ¿Qué espera para ponerlo en práctica? ¿Qué espera para identificarlo? Y dejar que Dios, con su inmenso poder, nos use para edificar el cuerpo de Cristo. Que Dios nos ayude en esta hermosa tarea de poder ser de provecho para la iglesia. Bendiciones.